Vamos a compartir la palabra del Señor. Yo quiero invitarle a que usted tome asiento porque voy a ir parafaseando el texto bíblico, porque si no tendría que tomar 2 capítulos enteros. Y bueno, como les dije hace instantes, la hora ha pasado. Pero me encantó este pasaje porque yo creo que afectó directamente mis sentidos más íntimos, porque si hay algo que para mí es sumamente importante, y no voy a hablar, si bien todo tiene que ver con lo espiritual, pero de alguna manera todos, yo no sé usted, pero todos de una o de otra manera siempre tenemos una preocupación o una inquietud muy profunda dentro de nuestro ser. Para los que somos padres, es nuestros hijos. Nuestros hijos, tengan la edad que tengan. Para los que no saben, yo tengo un hijo de 32 años, se llama Darío Misael. Tengo una hija de 29 años, Eliana Ailén. 2 personas maravillosas. Y tengo un hijo en la presencia de Dios, y tengo 4 hijos acá conmigo. Y siempre está esa preocupación, ¿no? Estaré haciendo lo correcto. Y a veces uno se esfuerza y uno cree que la vida termina con uno. Sin embargo, cuando empecé a estudiar este pasaje, tengo que serles honesto, fue un mensaje bastante complejo para mí. No será los años o qué sé yo, que uno se va poniendo grande y cada vez le cuesta un poco más, o se le atrofia las neuronas, o que Dios quería mostrarme algo superior, entonces tomaba el pasaje y quería predicarlo de una manera y Dios me lo presentaba de otra. Y así estuve durante casi 17 días para preparar este mensaje, en serio lo digo. Y este pasaje le puse por título muchos títulos, muchos diferentes títulos. Y hoy a la mañana el Señor me dio el título, mire qué loco, 17 días para que minutos previos a la predicación Dios me diera el título, y el título es: vos no me vas a edificar, o sea, tú no me edificarás casa. Tú no me... porque a veces nosotros venimos a la iglesia y decimos: ¿qué puedo hacer para que la obra del Señor continúe adelante? ¿Qué puedo hacer para esto, para aquello? Y es un buen deseo, es una buena intención. Pero de repente Dios se nos cruza en nuestro camino y sabe que las personas que queremos y tenemos voluntad de servir a Dios, de amarle de todo nuestro corazón, y a veces dedicamos gran parte del tiempo nuestro en el servicio, y siempre estamos pensando de qué manera llegar a más personas y de qué manera poder evangelizar o colaborar, como decíamos hace un instante, esto de traer una ofrenda especial para Dios. Tenemos tantos sueños, tantos anhelos, y de repente que el Señor se presente a vos y te diga lo mismo que le dijo a David. ¿Y sabe qué le dijo? Tú no me edificarás casa, yo te voy a edificar casa. Y yo sé que esta palabra es una palabra, si bien la Biblia toda es profética, pero esta es una palabra muy directamente al corazón de personas que hoy están en este lugar con una preocupación grande. Y la preocupación es: ¿a quién voy a dejar un legado? ¿Qué legado voy a dejar? ¿Qué va a ser de mi familia cuando yo no esté? ¿Qué va a suceder con mis hijos, con mis nietos, con mis generaciones? Y aún así seguimos sirviendo a Dios y decimos: ¿cómo voy a poder ampliar más la obra del Señor? El Señor te dice: tranquilízate, porque tú no me edificarás casa, yo te voy a edificar casa. Yo quiero que usted tome estos pasajes y los pueda estudiar en su casa y pueda verificar la veracidad de lo que voy a predicar y constatarlo, que está escrito e impreso en las Sagradas Escrituras. Y esto está en Primera de Crónicas 17, 7 al 14. Pero yo quiero que usted tome Primera de Crónicas 16, 17 y 18 capítulos enteros, y los pueda estar leyendo texto con texto. ¿Sabe que luego que David entró al gobierno, David se transformó en el rey de Israel? Un David que no le fue nada fácil, un David que comenzó muy de pequeño,
siendo el músico que cantaba para que los demonios que habían sobre el rey Saúl fueran ahuyentados. Un David que era fiel, era temeroso de Dios, un joven muy bonito que cuando surgía algún conflicto, alguna situación, como él era pastorcillo de ovejas, venía el oso, venía el león, dice que la gloria de Dios descendía sobre él y tomaba al oso y al león y los desgarraba. Pero no siempre fue así. Un David que la Biblia le reconoce como David conforme al corazón de Dios. El David que decía: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si fuera a las alturas, allí estás tú. Un David que podía decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pero no todas fueron buenas en la vida de David. Y luego que David fue afirmado en su trono, él estaba establecido en su trono, él tuvo un gran deseo en su corazón, porque él salió fuera de su palacio y dijo: no es justo que yo habite en una casa de cedro y el arca de Jehová esté entre cortinas. Le voy a construir una casa a mi Dios. Y entonces él mandó a llamar al profeta Natán y le expresó esta necesidad de edificarle una casa a Dios. Y cuando le expresa esta necesidad, Natán en primera instancia humanamente le dice: ve y haz lo que Dios ha puesto en tu corazón y Jehová estará contigo. Pero cuando Natán se iba yendo, el Señor le dijo: vuelve y dile a mi siervo que él no me edificará casa a mí, sino que yo le voy a edificar una casa a él. Yo voy a edificarle una casa. Ahora, yo creo que el mayor anhelo que tiene una persona, y principalmente un rey, principalmente en aquellos entonces un rey era necesario que tuviera un hijo varón para continuar su legado. Y como decía David, no siempre fue el hombre conforme al corazón de Dios, no siempre hizo las cosas bien. De hecho, creo que en la Biblia fue el hombre que con más errores ha cometido, y por no decir también pecados muy profundos que ha cometido. Pero yo creo que no hay hombre más conforme al corazón de Dios que el que sabe reconocer sus errores y sus pecados y se arrepiente de todo corazón y se esfuerza por ser una persona diferente, y lo que él no puede lograr lo va a lograr el Espíritu de Dios en su vida, porque lo que es imposible para mí, para Dios todo es posible. Entonces David tenía este secreto muy oculto dentro de su corazón, porque él sabía que no dejaba legado. Yo creo que si David no hubiera tenido este deseo de construirle un templo a Dios, Dios nunca le hubiera prometido lo que le prometió a David, ni mucho menos, mire qué coincidencia, la bendición que después le dio su hijo Salomón. Salomón era de una relación no buena, era de un adulterio demasiado pronunciado, ya que Betsabé estaba casada con Urías Geteo, y dice que cuando Urías fue a la guerra, y en aquel entonces las guerras duraban 2 o 3 años, 4 o 5 años, muchos años duraban, ahí tiempos en que estaban en guerra por décadas. Y cuando el tiempo de la guerra, dice que David salió a caminar por la noche por el tejado de su casa, y qué casualidad, Betsabé por primera vez subió la bañadera al terrado de su casa, que daba en paralelo al palacio del rey, y se bañaba desnuda, y allí David la anheló, la tomó para sí. Y entonces él empezó a buscar la manera de poder zafar de algo que iba a suceder sí o sí, y era que Betsabé quedó encinta. No había forma de culpar a su marido, porque su marido estaba en una campaña de guerra, la que iban a durar muchos 9 meses. Entonces allí comienza una gran decadencia en la vida de David. Pero la realidad es que la vida natural de David estaba destruida. La vida familiar de David estaba destruida. Desde el momento en que David trajo el arca de Jehová a Jerusalén, y él danzaba y se gloriaba en el Señor, de repente su esposa lo humilló, lo avergonzó y le dijo, no textuales palabras, pero algo similar. Le dijo: ¿acaso no te da vergüenza
mostrando tus partes íntimas delante de las mujeres del pueblo. Vergüenza le tiene que dar al rey de Israel. Y él dijo: me avergonzaré 1000 veces ante la servidumbre de Israel, con tal de agradar al corazón de Dios. Y desde ese momento la mujer, la hija de Saúl, que estaba casada con David, quedó estéril y ella pasó a estar en otro lado que no era el palacio del rey. O sea que por ese lado, la mujer de David hizo como un divorcio legal, porque ella lo menospreció, y por mucho menos en esa época se podían divorciar, se podían separar. El hombre podía repudiar a su mujer, mucho más el rey. Pero por si fuera poco, luego dice la Biblia que había un hombre llamado Amnón, que era el hijo de David, y dice que Amnón anheló a su hermana, media hermana, porque eran de diferente madre, a su media hermana Tamar, y violó a su hermana, la ultrajó, la humilló. Y en aquel entonces una mujer humillada era una mujer que no iba a poder tener una familia normal, tenía que ser recluida, apartada. Le destruyó la vida. Pero el hermano de sangre de Tamar, llamado Absalón, que también era hijo de David, entonces dice que lo convocó a una cena, a una fiesta, y cuando Amnón se dio vuelta, Absalón lo mató de una puñalada. David no hizo absolutamente nada, encubrió el pecado de Amnón, encubrió por vergüenza la violencia ejercida sobre Tamar, pero también no trató de cuidar la mente de Absalón, que era el hermano de Tamar, y trató de justificar de una o de otra manera, porque a veces uno justifica no con palabras, sino con hechos, los errores que cometen los demás. Callando es justificar. Ahora me encuentro que Absalón comenzó a llenarse de odio, de dolor, al punto tal de que Absalón hizo lo posible y lo imposible para ganar el corazón del pueblo de Israel, al punto tal de que Absalón usurpó el trono de su padre. Y su padre, en vez de enfrentar a Absalón, a pesar de que David era el rey elegido por Dios, David huye de su hijo y le deja el reino. Sobre el final, y para ser más breve, Absalón termina colgado de sus cabellos, esos cabellos que él se jactaba y vanagloriaba, porque los cabellos de Absalón, había gente que quería pagarle cientos de miles de dólares de esta época por un pedazo de un trozo o un resto del cabello de Absalón. Absalón queda enroscado en un árbol en sus cabellos, y uno de los soldados de David le apunta con su arco y traspasa el corazón de Absalón, y allí termina el último o el antepenúltimo hijo de David. Y cuando llega el soldado le dice: ¿qué ha sucedido con mi hijo Absalón? Él estaba dispuesto a perdonarlo porque sabía que tenía algo que ver en la reacción de su hijo. Entonces, cuando el soldado le mira y le dice: tu hijo Absalón ha muerto, dice que durante todo ese día y en todo el palacio se escuchó los gritos de David diciendo: Absalón, Absalón, mi hijo Absalón. Y yo sé que en esta mañana hay hermanos que profundamente en lo íntimo de su corazón están gritando: mi hijo, mi hijo, mi hija, mi hijo, mi hija. Vemos un David que era conforme al corazón de Dios. Él estaba en la cúspide de su fama espiritual, en la cúspide de un reinado, un hombre extremadamente exitoso, pero no lo tenía con nadie con quien compartirlo. No tenía nadie a quien abrazar. Y ahora vemos que David se une a Betsabé, se casa con Betsabé, y Betsabé le da un hijo.
Pero ese hijo cae gravemente enfermo. Y dice que David durante varios días lloró delante de la presencia de Dios, rasgó su vestido, se puso sobre cilicio, no quiso fiesta, no comió, nada hizo, porque él clamaba a Dios para que lo sanara. Era su último hijo. Llegan sus hombres y no sabían cómo decirle: tu hijo ha muerto. Qué palabra dura, ¿no? Qué palabra difícil. Es como que uno no la puede discernir. No, eso es mentira, no será cierto, no es cierto. Estoy soñando, esto es un sueño. No es real. No, esto le pasa a otro, a mí no me va a pasar. Pero dice que David se levantó, se lavó, entró y adoró al Señor. Y luego fue y consoló a su esposa Betsabé. Sus hombres vinieron y le dijeron: no podemos entender lo que hiciste. Se te veía tan destruido, pero tan destruido. Y ahora que te enteraste que el niño ha muerto, te repusiste, te levantaste, te ungiste, comiste, entraste al templo, alabaste a Dios y luego, por si fuera poco, fuiste y consolaste a tu esposa. ¿Qué pasó? Y David dijo las palabras más poderosas que yo pude escuchar durante toda mi vida. Él miró a sus hombres y le dijo: mi hijo ha muerto. Se enfrentó a la realidad. Mi hijo ha muerto. Yo sé que él ya no va a venir a mí. Lo sé. Aunque lo extrañe, aunque lo llore, sé que no va a venir a mí. Pero yo sé que un día voy a ir a él. Yo estoy seguro que un día voy a ir a él. Ahora vemos a ese David que sale del palacio con un solo deseo. El único legado que quería dejar era edificarle un templo al Señor. No había quien ocupara su lugar, pero de repente David le dice a Natán: yo quiero edificarle un templo a mi Señor. El Señor le dice: durante 587 años he deambulado por el desierto. He deambulado de aquí para allá en carpas. Y tú me quieres edificar una casa. Yo te diré una cosa, David. Tú no me edificarás casa. Yo voy a restaurar tu casa. Yo quiero que mire al que está al lado. Antes de que pueda ser bendición para tu iglesia, Dios quiere restaurar tu primera iglesia, que es tu casa. Dios quiere restaurar tus hijos. Dios quiere restaurar tu familia. Dios quiere restaurar tus generaciones. No te preocupes qué va a suceder con ellos. Lo que te importe es que tú seas la columna donde ellos luego edifiquen la gran torre que llegará al cielo, porque Dios edificará tu casa primero antes que tú le edifiques casa a Dios. Entonces vino Natán y le dijo esas palabras, y me encantó porque Natán significa nada más ni nada menos que regalar y dar. Dios quería hacerle un regalo. Él pensó hacerle un regalo a Dios, pero Dios siempre se anticipa y nos hace un regalo a nosotros. Y Dios le dice: tú no me edificarás casa, sino que Jehová te edificará casa a ti. Y acá es lo mejor que Dios le pudo decir, porque conforme leí, por eso le dije, necesité leer 3 capítulos para poder entenderlo y volver a empezar a leerlo y volver a retomar, porque había un sentimiento de pecado dentro del corazón de David, que David no contaba como hijo primogénito a Salomón, porque era de un matrimonio con bases en sangre, porque para casarse David
con Betsabé, él mandó a matar a Urías Geteo, que era el esposo de Betsabé. Yo creo que hasta ese momento David no consideraba a su hijo Salomón como capaz de ocupar el trono de Israel. Pero Dios ahora le habla y le dice: yo voy a restaurar tu casa, partiendo de que yo le voy a dar herencia a tu hijo. Y mire lo que le dice: yo confirmaré su trono para siempre. No solamente le da la bendición a Salomón, que todavía era pequeño, Salomón todavía era pequeño, pero Dios ya lo había levantado. Yo confirmaré su trono para siempre, yo le seré por padre y él me será por hijo. Usted dice: pastor, es imposible, mis hijos están retorcidos, patean para cualquier lado, y usted va a decir que Dios será el padre de ellos. Y si Dios lo dice, yo se lo creo, y si yo lo creo, Él lo va a hacer. Mirá al que está al lado, decirle: Él lo va a hacer. Entonces, Él será para mí mi hijo, y no quitaré de él mi misericordia, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino. Y escuche esto, porque es tremendo: eternamente. Y su trono será firme para siempre. Te dice como si Salomón reinó 40 años y después murió. ¿Sabe lo que sucede? Dios estaba hablando y diciendo: no solamente voy a bendecir a Salomón, porque Salomón, ¿lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Salomón edificaría el templo, pero de la descendencia de David a través de José, que era descendiente de David, Salomón edificaría el templo, y Jesús, hijo de David, sería el Señor de señores de ese templo. O sea que de David, usted fíjese que cada vez que alguien gritaba pidiendo ayuda a Jesús, le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, cuando yo leo esto, digo: pero eso significaría que David había nacido para sufrir y su hijo para reinar. ¿Cómo se entiende eso? Dios le dice: tus manos están llenas de sangre, tú eres un guerrero. Pero Salomón, que significa pacífico, su reino será sin guerra. Pero el reino de David será sin guerra, porque tú allanarás, conquistarás, destruirás, abrirás camino para que no tenga un solo enemigo delante de él. ¿Qué te está diciendo el Señor hoy? Si estás cansado, estás cansada de luchar, de orar, de sufrir por tus hijos, el Señor te dice: yo te he puesto como guerrero para que allanes el camino de tus hijos. No te canses de orar, no te canses de luchar, porque ellos tendrán la vida que tú le dejes. Y David tenía que conquistar. Tenía que conquistar todo el territorio para que luego Salomón gobernara en ese territorio. Salomón no tuvo una sola batalla en 40 años de gobierno. David luchó desde que era pequeño, desde el campo, luchando contra el oso y el león, hasta llegar a Goliat, y luego guerra con los filisteos, los amorreos, los jebuseos, los geteos. Su vida fue una vida de batalla, de guerra. Pero el Señor le había dicho a David: nadie te podrá hacer frente jamás, porque yo voy a estar contigo. Ahora,
David quedó alucinado. Dijo, yo pensé que no iba a quedar nada. Yo pensé que conmigo se moría mi sangre, conmigo se moría mi descendencia, conmigo se morían los sueños, conmigo se moría todo, y tú me dices que mi herencia será eterna y que mi gobierno será perpetuo y para siempre. ¡Wow! Entonces mire lo que dice David. Primera de Crónicas 17:16. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová, Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempos más lejanos, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puedo añadir? David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo, mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho toda esta grandeza, para hacer notoria todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandeza y maravilla, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Señor. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de mí, de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezcas pues y seas engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti, porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Amén. Mira al que está al lado, decirle: deja de preocuparte, Dios está haciendo las bases de tu casa. Dios está levantando las paredes de tu casa. Dios está trabajando. Pero lo que Dios tiene que hacer, Él lo está haciendo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que allanar el camino de los que vienen detrás de mí. No puedo quedar así nomás. Lo primero que tuvo que hacer David, dice que esto lo llenó de coraje a David, y dice: yo tengo que salir y allanarle el camino, porque mi hijo tiene que edificar el templo de Jehová, tiene que expandir la gloria de Jehová, y no tiene que estar ocupado luchando, sufriendo. Y algunos dicen: ay, ojalá que sufra, porque él no sabe lo que es el sufrimiento. Decirle que está al lado: para eso está sufriendo vos, para que ellos el día de mañana no sufran. Mira que está al lado, decirle: déjalo que disfruten la bendición de la herencia que usted les va a dejar, pero no solo una herencia económica, sino una herencia de sabiduría, de conocimiento y de temor de Dios, que eso es lo que va a allanar el camino de ellos. Con el primero que tuvo que enfrentarse David y vencerlo fue con los filisteos. Filisteos, la palabra filisteo, él se tuvo que enfrentar contra la ignorancia. Decirle que está al lado: con lo primero que tenemos que luchar nosotros es contra nuestra ignorancia. No la sabemos toda, no la aprendimos toda, nos hemos golpeado en la vida, porque eso significa ser ignorante. Porque si hubiéramos sido sabios, lo que menos nos hubiéramos hecho es golpear. Así que los golpes no te hacen sabio,
Lo que te hace sabio es aprender de los golpes ajenos. Mira que está al lado, decirle, así que si estás como Rocky Balboa lleno de moretones, eso no significa que sos sabio. Porque si hoy estás aquí destruido, desmoronado, es porque no aprendiste nada hasta hoy. Pero a partir de hoy, lo primero que vas a combatir es la ignorancia. Es la ignorancia. Pero la palabra filisteo, el fin de la palabra filisteo significa eos. Y David tuvo que luchar contra lo que significa la palabra eos, que significa aquel que tiene poder contra la luz. Decirle al que está al lado, el diablo no tiene poder contra la luz. El diablo te está haciendo trabajo psicológico, ¿viste? Dios no te ama, Dios no te ayuda, Dios no tiene poder, me voy a salir con la mía. Pero la Biblia no solamente dice que el diablo no tiene poder contra la luz, sino que mínimamente hay una luz en nosotros, que nos dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo. Y cuando esa luz entra a las tinieblas se llenan de luz. Usted es la luz y usted tiene el poder para disipar las tinieblas. El diablo le ha hecho creer que usted es un débil, un flojo y un ignorante. Pero quiero decirle una cosa, la Biblia dice claramente, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad en un monte no se puede esconder, y una luz no se pone debajo de un almud, sino sobre un lugar alto, 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 para que ilumine a todos, escuche, los que están en la casa. Pero, ¿cuál era la función de los filisteos? Mire qué tremendo. Ellos robaban, esclavizaban, ese era su oficio. Robaban, esclavizaban y vendían los esclavos a los edomitas. El ladrón vino a matar, hurtar y destruir. Pero una de las cosas que ellos hacían era ofrecer a sus hijos en sacrificio a sus dioses. ¿Y sabe por qué el diablo está obsesionado con tu familia? Porque él quiere que se los sacrifiques, porque él quiere que se los entregues. Por eso te quiere cansar. Por eso quiere que no hables más, porque cada vez que le decís eso no es, eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca, se arma guerra. Hay problemas, hay conflictos, pero no te canses. Seguí luchando, porque el diablo quiere que le ofrezcas sacrificio de tus hijos. Pero hubo alguien que un día ofreció a su hijo para que tus hijos no sean sacrificio de nadie. Hubo alguien llamado Dios que ofreció a Jesucristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hijo de Abraham, el Señor dijo, no le haga daño al muchacho. Pero cuando Cristo fue elevado en la cruz del Calvario, nadie dijo no le haga daño al muchacho. El herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Luego él tuvo que luchar porque había mucho territorio que conquistar, decirle, esto no es para los quedados, esto, y bueno, es la voluntad de Dios, y bueno, qué sé yo. Sin embargo, dice que luego de derrotar a los filisteos, fue y derrotó a Moab, a la tierra de los moabitas. Y sabe que decir moabitas es sinónimo de hablar de inmoralidad. Los moabitas era sinónimo de hablar de inmoralidad. Y hoy hay tanta inmoralidad dentro de los hogares, tanta pornografía, tantas cosas que van pervirtiendo la inocencia y van destruyendo los matrimonios. Y David tuvo que luchar con los moabitas para que su hijo pudiera tener el terreno allanado, para que él pudiera construir el templo. No podemos construir el templo si no derribamos la inmoralidad. Lo que sucede es que la inmoralidad la medimos en la medida de que se vea, pero la mayor inmoralidad que hay dentro de los hogares es la que no se ve. Es la que sucede dentro de la habitación matrimonial, es la que sucede en lo que vemos, lo que tipeamos, lo que hay en nuestro corazón. Pero David venció a los moabitas. Pero ¿sabe?
Los moabitas siempre quisieron traer inmoralidad. En el tiempo en que el pueblo de Israel estaba cruzando el desierto, ellos llegaron a la tierra de Moab, a pesar de que era una tierra grande. Dice que ellos rodearon los muros del territorio de Moab y el rey Balac se aterró porque decía: este pueblo es demasiado grande y nos van a conquistar. Entonces llamó a un profeta que, según dicen los historiadores, yo no puedo afirmarlo porque es muy raro, es muy tremendo hablar del profeta Balac. Balac era un hombre tan poderoso que donde iba y maldecía a un pueblo, ese pueblo se desmenuzaba, se desmoronaba, se destruía. Había un poder, no sé si ocultista o qué, pero dice que mandó a llamar a Balaam para que los maldijera. Y él le ofreció tanto dinero que era imposible negarse. Y cuando Balaam venía con su burro para maldecir el pueblo de Israel, le cruzó un ángel, que el ángel lo vio el burro. Porque sabe, los inteligentes no ven los ángeles, los sabios no ven los ángeles, los que ven los ángeles son los burros. Y sabe qué, yo quiero ser burro, pero quiero ver los ángeles. Quiero ver ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan. Quiero ver la presencia del Señor, quiero ver su gloria, quiero que su gloria descienda sobre este lugar con poder. Quiero que su gloria llene mi casa, mis hijos, mis generaciones. Y dice que el burro vio un ángel con una espada desenvainada y empezó a retroceder, y Balaam le pegaba al burro. El burro que estaba arriba del burro le pegaba al burro. ¿Y sabe qué hizo el burro? Porque a veces tienen que suceder cosas tan sobrenaturales para que los que somos burros podamos entender. Y el burro se dio vuelta, lo miró y le dijo: flaco, ¿por qué me pegas? ¿Qué pasa si se da vuelta el burro y la mira a usted y le dice: ¿por qué me pega? Yo creo que en 2 segundos el burro está acá y yo estoy a 700.000 kilómetros de distancia, ¿no? Aún así él llegó a aquel lugar y Balac le dijo: maldícelos. Y cuando fue a maldecirlo, de repente volvió Balaam así todo temblando y le dijo: no lo puedo maldecir. Eso no es nada, sino que cuando Balaam, un profeta que no lo puedo discernir todavía, permítame estudiarlo, no me gusta guitarrear, y cuando fue a maldecirlo, ¿qué terminó haciendo? El pueblo de Israel será bendecido por Dios, se multiplicará. Balaam lo miró y dijo: no, ¿qué estás haciendo? Él dice: yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. No puedo. Mire, me agarra piel de pollo. No puede el diablo maldecir lo que Dios ha bendecido. Ay, Señor, me hacen agitar, estoy grande. Pero por si fuera poco, así fue en varias oportunidades, hasta que se resignó Balaam. Y Balac le dice: pero dame una estrategia para poder vencerlos. Y Balaam, escuche por favor. Balaam le dijo: no te rebeles contra ellos. Hazlos partícipes de tus riquezas y empieza a enviar tus mujeres para que se casen con los hijos de ellos y tengan generaciones y se mezcle la raza, y pongas a sus dioses aparte, y los dioses paganos se empiecen a meter en el medio del pueblo y la inmoralidad empieza a entrar entre medio de Israel. Entonces el Dios de Israel se apartará de ellos y ahí los vencerás. Decirle al que está al lado: no permitamos que el diablo meta esas pequeñas zorras que echan a perder nuestras vides, porque la vid está floreciendo. Ahora, luego de eso, David se tuvo que enfrentar
a Hadad Ezer, rey de Soba, en Amad. ¿Cuál era el pecado de los moabitas? ¿Cuál es el pecado que puede cometer la iglesia para que el diablo pueda destruir nuestras generaciones? En el tiempo del imperio babilónico, Nabucodonosor no solamente llevó cautivo a todo el pueblo de Israel, sino que tomó los utensilios de la casa de Jehová y los llevó al templo de su Dios. Pero cuando murió Nabucodonosor, le heredó luego de algunas generaciones un descendiente de él llamado Belsasar. Y dice que Belsasar estaba comiendo con sus príncipes, estaba teniendo juerga. Cuando decía que hacían grandes fiestas, había grande orgía, pecado, maldad. Y de repente el rey Belsasar mandó a buscar los utensilios de Jehová y empezó a pervertirse con esos utensilios. Empezó a burlarse de los utensilios. Empezó a tomar, a reír. Y de golpe Belsasar ve una mano que empieza a escribir en la pared: Mene, mene, tekel, uparsin. Este rey empezó a temblar y empezó a castañear sus dientes. Y mandó a llamar a quien estaba y quien tenía visiones, sueños, revelaciones en aquel entonces. Y era Daniel. Todavía estaba vivo, tenía como 98 años ya Daniel. Y Daniel vino, y cuando vio esa inscripción, él le dijo: Belsasar, esa inscripción es el dedo de Dios que te dice: Menen, menen, tekel, uparsin. Tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto y serás destruido. Para que el pacto de Dios, se cumpla en tus generaciones, nunca te olvides que usted es un utensilio de la casa de Dios. Usted es una herramienta útil en las manos del Señor. Tenga cuidado a quien le ofrece sacrificio con el utensilio. La Biblia dice: vosotros sois el templo del Espíritu de Dios que mora en vosotros, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y si alguno destruye el templo, el Señor lo destruirá a él. David venció. David colocó los utensilios y los preparó para el tiempo en que su hijo edificaría el templo. Pero por si fuera poco, David destruyó a los sirios que habitaban en Damasco. Los sirios que habitaban en Damasco servían a un dios que se llamaba Bel Marduk. ¿Y sabe qué significa Bel Marduk? Significa el Señor del mundo y el Señor del universo. A su Dios le llamaban el Señor del mundo y el Dios del universo. No voy a negar que la Biblia dice que el diablo es el príncipe de las potestades del aire, el príncipe de las tinieblas, el Dios de este siglo. Pero lo que sí te voy a decir, para aquellos que vamos a combatir contra el diablo: mi Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes. No dije nada. El diablo será el príncipe de las tinieblas, pero mi Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Y la Biblia dice: el cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies. ¡Aleluya! ¿Sabe? No solamente conquistó David, sino luego de cada conquista, él tuvo por cada conquista un botín. Porque usted no crea que nació para sufrir y nació para luchar, porque después de cada lucha viene un beneficio.
a su fidelidad, a su amor, a su constancia, a su prevalencia, a sus lágrimas. Por eso dice la Biblia: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y hoy Dios está buscando gente que esté dispuesta no solamente a luchar por el hoy, sino por el legado que dejará sus generaciones. ¿Y saben qué? David en todas sus batallas logró reunir oro, plata y bronce con los que Salomón edificó las columnas del templo. Salomón pudo haber hecho el mejor templo del mundo, pero si las columnas no estaban hechas sobre las bases de la lucha y la constancia de su padre para allanar el camino, nunca se hubiera podido construir el templo. Ahora, yo simplemente quiero dejarles un mensaje. El Salmo 127, por algo ahora entiendo que David haya escrito el Salmo 127, 3 y 4. Dice así: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en arco de valiente, así son los hijos habidos en tu juventud. Pero quiero poner cada cosa en su lugar. El valiente eres tú. Mira el que está al lado. El valiente eres tú. Quiero dejar en claro otra cosa. El arco lo tienes tú. Tus hijos son la flecha. Y de ti depende a dónde llegará esa flecha. Te dice: pastor, me está tirando mucha responsabilidad. Vuelvo a repetir. Dice que nuestros hijos son como saetas en arco de valiente. El valiente usted. El valiente es usted. El arco lo tiene usted. Las flechas son tus hijos. Y de usted depende la distancia en que usted va a tensar el arco, aunque se lastime los dedos, hasta dónde van a llegar sus hijos. Así que usted puede saber hoy lo que sus hijos serán mañana. Hoy usted puede saber lo que sus hijos serán mañana. Depende si usted es valiente, depende si usted tiene arco y depende si usted tiene fuerza para tensar el arco y lanzar la flecha contra todo principado, potestad y hueste espiritual de maldad. Quizás has estado como David hasta hoy, pensando que no vas a dejar nada. Pero yo les voy a invitar a que se pongan en pie. Y les voy a pedir a los que están en el sonido, mis queridos pichones, que pongan en la pantalla Isaías 54, 2 y 3, porque lo vamos a leer todos juntos. Lo vamos a leer todos juntos. Yo sé que usted crió a su hijo para que no sufra. Y hoy lo ve sufriendo y no sabe qué hacer. Yo sé que muchos de nosotros no fuimos grandes ejemplos de nuestros hijos en nuestra niñez. Y hoy muchos de ellos no nos pueden perdonar a pesar de que hemos cambiado. Y nos duele tanto. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo: yo no los crié para que sean esto. Y hoy algunos de sus hijos están en la droga, maltratando a sus esposas, siendo malos padres.
Hay otros que están diciendo: yo quería lo mejor para ellos, y los ven consumidos, sin destino, sin rumbo, sin esperanza. Y no es que estás enojado con ellos, estás enojado con vos, porque decís: yo ya no sé qué más hacer. Hoy el Señor te dice: en esas condiciones no me podés edificar una casa. Vamos a hacer algo. Relájate, porque yo voy a edificar tu casa. Y después, por ese que está sufriendo, Él me va a edificar una casa. Y hoy el Señor le dice a todos aquellos que se sienten estériles, en el buen sentido de la palabra, que sienten que no dejan nada, que pasan por esta vida sin pena ni gloria. El apellido se pierde el oficio, se pierde el ministerio, se pierde. Hoy quiero dejarles este pasaje. Primero lo voy a leer yo y después lo vamos a leer todos juntos. Y este pasaje dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Continúa. Porque te tenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. Este pasaje continúa en algún tramo que dice: porque serán más los hijos de la desamparada que los de la casada. Y hoy, si te sientes así, hoy el Señor te dice: ensancha, porque vienen hijos, vienen nietos, vienen bisnietos. El otro día escuchaba a mi madre decir: yo nunca pensé que ahora con 80 años se iba a ver el efecto de todo lo que luchó tu padre. Hoy vos, a pesar de todo lo que pensábamos y no pensábamos bien, sos un pastor. Tu hermana es pastor, tu otra hermana es profeta, tu cuñado es pastor, tu otro cuñado es maestro. Y por los hijos que restan sigo orando con 80 años, porque sé que ellos serán saetas en arco de valiente. Nadie puede negar que nuestros hijos es lo que más nos duele. Como una vez prediqué: mis hijos me duelen. Hoy el Señor te profetiza a través de este mensaje que tardé 17 días en hacerlo. Te profetiza y te dice: tranquilo, porque tú no me edificarás casa. Yo voy a comenzar y he comenzado a edificar tu propia casa. Yo levantaré tus hijos. Lo que tú tienes que hacer es levantar tu guardia y empezar a luchar contra todos los enemigos que se han metido dentro de tu casa, contra el fereceo, el jebuseo, geteo, contra los filisteos, contra los de Amón, porque tu casa está garantizada. Porque tú eres un valiente. Tú tienes las armas que son el arco. Tú tienes la fuerza de mi Espíritu Santo para tensar el arco. Y tus hijos serán la flecha lanzada a grandes distancias y llegarán hacia lugares que tú nunca has llegado.
porque ellos completarán la obra que yo he comenzado en ti. Pero tú pusiste los cimientos del gran edificio que ellos levantarán un día. El gran edificio y el edificio será tan maravilloso que ellos construirán el templo, pero yo habitaré dentro del templo, caminaré dentro del templo, me manifestaré dentro del templo, porque ellos serán el templo de mi Espíritu Santo, en el que yo habitaré por siempre y para siempre.